Hay nombres que pesan, y el de Martin Heidegger es sin duda uno de ellos. Para algunos es simplemente un genio, uno de los que cambiaron la filosofía del siglo XX para siempre. Para otros, un pensador brillante, sí, pero con una mancha imborrable. Hoy vamos a meternos de lleno en la paradoja de un hombre que es, a la vez, una de las mentes más influyentes y una de las figuras más polémicas de la historia reciente. Y aquí lo tenemos, negro sobre blanco, el enigma en su estado más puro. Por un lado, un gigante, el autor de Ser y Tiempo, una obra que, literalmente, cambió las reglas del juego en la filosofía. Pero por el otro, un hecho incontestable. Fue miembro del partido nazi, y no de cualquier manera, de forma activa, pública y convencida. Dos realidades que parecen sencillamente imposibles de meter en la misma vida. Entonces, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Cómo es posible, cómo puede una misma persona albergar tantísima luz y a la vez tantísima oscuridad? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar desentrañar hoy. Para intentar entender este lío, tenemos que rebobinar, irnos al principio de todo, a ver de dónde sale esta mente tan compleja. Vamos a sus orígenes. Y vaya si tuvo un ascenso. Fue, como se suele decir, meteórico. Imaginen la escena. Nace en un pueblecito, familia muy católica, y su destino parecía ser el sacerdocio. Pero lo deja por la filosofía, y a partir de ahí es un no parar. Se convierte en el alumno estrella y protegido del gran Edmund Husserl, nada menos. En el 27 publica Ser y Tiempo, su obra cumbre, y al año siguiente Zas le sucede como catedrático en Friburgo. Su carrera hasta ese momento era, vamos, intachable. Y ojo, que cuando decimos que Ser y Tiempo fue su obra cumbre, nos quedamos cortos. Fue un auténtico terremoto intelectual. Heidegger se atrevió a desempolvar la pregunta más fundamental de todas, una que la filosofía parecía haber metido en un cajón. ¿Qué significa ser? Así, sin más. Y para responderla, se fija en nuestra existencia concreta, en lo que él llamó el Dasein, ese ser ahí que nos define, una auténtica revolución. Y claro, en el centro de todo este ascenso está él, Edmund Husserl, su mentor. Un detalle importante, Husserl era de origen judío y veía en Heidegger a su heredero intelectual, sin ninguna duda. Para Heidegger, Husserl era el referente máximo de rigor. Parecía una de esas relaciones maestro-discípulo de manual, pero la historia tenía otros planes, y bastante terribles. Y aquí es donde la historia se tuerce de verdad. Llegamos al capítulo más oscuro, el que define para muchos toda su figura, su abrazo al nazismo. Hay un año clave, que lo cambia absolutamente todo. 1933. Primer hecho, no hay discusión posible. En ese año, Martin Heidegger, de forma voluntaria, se afilia al Partido Nacional Socialista. Y segundo hecho, que va de la mano del primero, ese mismo año lo nombran rector de la Universidad de Friburgo. Pasa a ocupar una posición de poder e influencia dentro del nuevo régimen. Y que nadie piense que fue un apoyo discreto o por compromiso. Para nada. Sus discursos públicos de la época, ponen los pelos de punta. Lean esta frase de noviembre del 33. El Führer mismo y solo él es la realidad alemana presente y futura y su ley. Blanco y en botella, no se puede ser más claro. Es una entrega total a la causa. Claro, aquí surge la duda. ¿Fue un simple trepa? ¿Alguien que se apuntó al partido para no perder su puesto por puro oportunismo? Pues la respuesta que nos dan las fuentes es un no rotundo. No fue pasivo, fue un colaborador convencido, público y muy activo. Usó su cargo de rector para alinear la universidad con la ideología nazi. Quizá él creía sinceramente que estaba liderando esa renovación espiritual de Alemania de la que tanto hablaba su filosofía. Una idea como poco escalofriante. Pero cuando parece que la historia ya está escrita, da otro giro. Uno muy extraño. Porque del fervor público pasamos al silencio. Un silencio largo, ambiguo y muy, muy problemático. Fíjense, apenas un año después de todo el entusiasmo inicial, en 1934, va y dimite. Así, de repente. Parece ser que se sintió decepcionado, que el día a día del partido no era tan espiritual como él esperaba. Y tras la guerra, después de que le prohibieran enseñar durante un tiempo, se refugia aquí, en su famosa cabana de la Selva Negra. Y es aquí donde empieza a construirse un nuevo personaje, el del sabio solitario, el pensador del bosque, alejado del mundanal ruido. Un personaje que choca frontalmente, claro, con el del rector nazi de unos años antes. Pero, ¿y su silencio? ¿Por qué nunca habló claro del tema? Aquí es donde empieza el gran debate, que llega hasta hoy. ¿Fue por miedo? ¿Por simple comodidad? ¿O es que en el fondo nunca renegó del todo?
¿O era simplemente incapaz de reconocer un error de ese calibre? Todas las cartas están sobre la mesa, y ninguna parece explicarlo todo. Pero al final, lo que cuenta son los hechos. Y el hecho es que, a pesar de su dimisión como rector y su retiro, nunca se dio de baja del partido. Y lo que es más importante, nunca, jamás hizo una autocrítica pública, ni una sola palabra clara de arrepentimiento. Y eso, claro, es lo que hace que la herida siga abierta. Todo esto nos lleva al día de hoy, a un legado que está completamente roto por la mitad, y a esa pregunta que siempre flota en el aire con estos casos. ¿Se puede separar al pensador de sus ideas o están condenados a ir siempre de la mano? Es que para ver la contradicción en estado puro, solo hay que mirar sus relaciones personales. A su mentor, Husserl, que era judío, simplemente le dio la espalda, no movió un dedo por él cuando el régimen lo apartó, pero al mismo tiempo mantuvo una relación increíblemente intensa, intelectual y personal durante toda su vida con Hannah Arendt, su alumna, también judía. Es una contradicción andante, fascinante y a la vez terrible. Y por si fuera poco, la historia no acabó con su muerte. Hace no mucho se publicaron sus cuadernos negros, sus diarios privados. Y lo que apareció allí, bueno, ha echado más leña al fuego. Hay pasajes que para muchos demuestran que su antisemitismo no era algo superficial o político, sino que estaba metido en la médula misma de su filosofía. Al final, es justo lo que dice la cita. Heidegger es el ejemplo perfecto de lo complicado que es todo cuando las grandes ideas chocan con la cruda realidad de la historia. Su vida es casi una lección, una advertencia muy oscura sobre cómo el poder puede seducir incluso a las mentes más brillantes. Y con esto nos quedamos, con una pregunta que no es solo sobre Heidegger, sino sobre tantos otros casos. Cuando la biografía de un creador, de un pensador, tiene una mancha tan profunda, ¿qué hacemos con su obra? ¿Se pueden separar las ideas de la persona que las tuvo? ¿O es imposible? Ahí queda la pregunta.